limpieza y descontaminación de material e instrumental médico, quirúrgico y odontológico. Bueno, como ustedes pueden ver, mi central de trabajo corresponde al Hospital de Puerto Deseado. Bueno, todo lo que se realiza en la central de esterilización tiene un marco legal, ¿no? Avalado por el Ministerio de Salud, la Dirección de Calidad de los Servicios de Salud, Programa Nacional de Garantía de Calidad y Atención Médica, en la resolución 1547 del 2007. En esta resolución se aprueba la guía de procedimientos y métodos de esterilización y desinfección para establecimientos de salud públicos y privados, lo que se incorpora al Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica. Y lo definimos como un conjunto de acciones destinadas a asegurar la calidad de las prestaciones en los servicios de salud. Es muy importante, ¿no?, saber que todo el material debe considerarse contaminado, provenga o no de pacientes con enfermedades infectocontagiosas declaradas, y por lo tanto se deben realizar todos los procedimientos según las normativas vigentes que presentamos en las filminas anteriores. Lo primero que se debe realizar una vez que el instrumental ha sido utilizado en cualquier servicio, puede ser quirófano, puede ser en guardia, puede ser en un centro de salud, en odontología, lo que hay que realizar es el prelavado. Una vez que se realiza el prelavado, se transportan los materiales en contenedores rígidos, preferentemente con tapa o en bolsas impermeables, a la central de esterilización, usando en lo posible carros de acero inoxidable para tal fin. Bueno, entonces, una vez que, digamos, recepción y clasificación, todo producto de uso médico que ingresa a la central de esterilización debe ser contado y controlado. Debe ser registrado su ingreso, ya sea en forma manual, cuadernos o planillas, o por medio de sistemas computarizados. Durante la recepción, el personal utiliza guantes, evitando caídas o derrames. Si no se dispone de suficiente espacio físico, hay que establecer distintos horarios para la recepción de estos productos médicos prelavados. Bueno, el prelavado, el personal que realiza el prelavado necesita protegerse con elementos de protección como guantes resistentes. Muchas veces nosotros vemos, son los guantes, por decir una marca, MAPA, que todos conocemos, los guantes de limpieza que usamos en casa. Evitar el guante de examen que utiliza el médico, porque corremos muchos riesgos de que se rompe, nos pinchamos posiblemente. Recordemos que estamos manejando o prelavando material que está contaminado. Camisolina impermeable, protectores oculares y barbijo. El prelavado es el proceso de remover la materia orgánica residual inmediatamente posterior al uso de los productos médicos. El objetivo es brindar protección al personal que los manipula y evitar también el deterioro de este instrumental. Todos sabemos que si dejamos el instrumental con sangre o con cualquier sueros, está contaminado. Aparte de estar contaminado, el material se oxida. Es muy difícil de sacar la materia orgánica una vez que se seca. Esta remoción se debe realizar con agua y detergente enzimático para poder remover la suciedad visible, como la sangre, proteínas y otros restos de las superficies, del producto médico, de las juntas, del lumen de los instrumentos. También esto se realiza en equipos y en las cajas del instrumental. Recordemos que las cajas del instrumental también se deben lavar. Y este prelavado o estos procedimientos pueden ser en forma manual, en general es en forma manual, y el lavado lo podemos hacer en forma automática también. Bueno, el prelavado se debe efectuar en las áreas de lavado correspondientes al sector que se use el material. No corresponde efectuarlo en el ámbito de la central de esterilización.
¿Cuáles son esos lugares de uso? Quirófano, guardia, consultorio de odontología, centros de salud, en internación, parto. Nosotros conocemos la realidad, no, hay hospitales que no, quirófano ya quedó muy, digamos, el espacio muy chico y a veces vamos ocupando lugares y entonces el lugar de lavado por lo general a veces en algunos hospitales no existe. Entonces, bueno, para eso lo que hay que hacer es acondicionar por lo menos que el material vaya con por arrastre con agua de la canilla, sacar los restos de sangre, de hueso, lo que tenga, y seguramente buscar un espacio donde se pueda prelavar y llegar a la central ya procesado, en este caso, por lo menos con detergente enzimático y cumpliendo todas las condiciones que requiere el prelavado. En la central debemos recibir el material prelavado. Bueno, la técnica consiste en sumergir los productos en una solución limpiadora recientemente preparada. Debe tomar contacto con toda la superficie del producto en la parte interna y externa. Para esto debemos utilizar detergentes enzimáticos formulados para uso médico. Dejar actuar el tiempo indicado por el fabricante del producto limpiador y descartar el líquido utilizado. Bueno, tenemos detergentes enzimáticos, pentenzimáticos, trienzimáticos, bienzimáticos. No podemos utilizar, hay muchas marcas, yo acá coloqué esta, pero tenemos, mientras esté autorizado por ANMAT, es correcto. En el prelavado, en esta etapa no se puede utilizar otras sustancias como por ejemplo la lavandina, la solución de iodopovidona, clorexidina, mucho menos virulana, agua oxigenada. Debe utilizarse solo agentes de limpieza registrados por la autoridad competente. Bueno, entonces en el prelavado hay que eliminar los punzocortantes, hilos, gasas, los descartables, o sea, solamente se lava el instrumental. Eliminar por arrastre con agua a chorro, o sea, agua ablandada, agua de la canilla. Hay que desensamblar todo el instrumental y lo que hay que evitar es el remojo prolongado, porque sabemos que los agentes, los detergentes enzimáticos actúan a una temperatura entre 45 y 50 grados, menos no porque no se activan las enzimas, ni mayor temperatura porque se canabilizan, se, se destruyen entre ellas. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez preparada la solución a la temperatura que corresponde, sumergir el instrumental, esperar el tiempo indicado, no lleva más de 10 minutitos, y comenzar a cepillar. Porque si lo dejamos y nos vamos a tomar un mate, a descansar, a un recreo, el agua se enfría y la función de las enzimas no se cumple. Bueno, el lavado puede ser manual, mecánico o por ultrasonido. Acá tenemos los ejemplos, tenemos por ejemplo una lavadora termodesinfectadora cuya capacidad, por ejemplo, tiene entre 18 a 15 cestas. También tenemos otra cuya capacidad es de 8 cestas y después tenemos la manual que solamente tiene capacidad para una sola cesta. Bueno, una vez que se realiza el prelavado en los distintos servicios y llega a la central, tenemos que realizar el lavado. Si un producto médico no puede ser lavado en forma apropiada, la esterilización de este material no puede estar garantizada. El lavado reduce el riesgo de que la suciedad se fije a la superficie y que se multipliquen los microorganismos. Es la medida necesaria, el lavado es la medida necesaria para su posterior procesamiento o para el uso previsto del instrumento. El lavado reduce la carga microbiana, elimina residuos de microorganismos muertos como las endotoxinas, que estas pueden producir fiebre, hipotensión y shock en el paciente. Los productos médicos, una vez esterilizados, o sea, con el lavado nosotros nos aseguramos que una vez que el producto médico esté estéril, garantizamos la seguridad de una sal de 10 a la menos 6. Y además protegen al producto médico del desgaste y la corrosión. Es lo que decimos inmediatamente una vez que se usa el producto médico,
hay que eliminar toda la materia orgánica con agua. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar para el lavado? Lavar todo el instrumental que ha sido utilizado durante el acto quirúrgico, como también el que se cree que no ha sido utilizado. Este es un punto importante, siempre lo vemos, por más que demos capacitaciones, suele pasar que se toman decisiones donde que no es lo correcto, que lavamos como que solo lo que se utilizó. No, hay que lavar todo, ya sea en el prelavado o en el lavado. Y por supuesto, vuelvo a repetir, la caja. Todas las superficies deben estar accesibles para reducir la carga microbiana, que es lo que vimos recién, ya sea por acceso directo durante el lavado o por desmontado del instrumento. Cada vez que se incorpora un equipo o instrumento nuevo, se deben revisar cuidadosamente las instrucciones del fabricante para su limpieza y esterilización. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que estar en comunicación siempre con quirófano o con el profesional que adquiere un producto. Nosotros nos pasa, por ahí algún profesional tiene su cajita, como decimos nosotros, la cajita de tal doctor, porque bueno, la adquirió y la trae y la utiliza en el hospital. Bueno, tenemos que siempre tratar de hablar con el profesional. Pasa mucho con oftalmología, son productos muy delicados, productos médicos muy delicados. Y también lo que nosotros no podemos garantizar, digamos que en el reproceso quizás pasa que aparece una caja que compró el profesional y te dice, mirá, está manchada, se oxidó. Lo que por lo general lo que yo les explico es, yo puedo asegurar el producto médico que compro. No sé cómo lo compraste, en qué condiciones, no me trajiste, digamos, nada como para saber de qué está armado el producto médico. Esto suele pasar muchas veces. Bueno, por supuesto, para los instrumentos que tienen diseños muy intrincados, muy complejos, debe existir un protocolo escrito donde se explique claramente los pasos a seguir. Hay que desmontar totalmente cada instrumento para su profunda limpieza, enjuague y posterior secado. Asegurar la correcta limpieza del instrumental en los lúmenes. No utilizar ningún tipo de agente ni elemento corrosivo durante la limpieza. Y en el caso que usáramos la lavadora, debe encontrarse para su uso en perfecto estado de higiene, por lo cual se aplicarán las normas de limpieza de la institución para cada equipo, pues estas máquinas muchas veces actúan como vectores de contaminación de los elementos a lavar. No poner en contacto el instrumental con soluciones salinas. Si durante el procedimiento quirúrgico el instrumental se pone en contacto con sustancias cáusticas, debe eliminarse dicha sustancia inmediatamente después del prelavado. En el prelavado, digamos. El agua utilizada en el prelavado, lavado y enjuague debe ser de calidad potable, preferentemente desmineralizada, pH neutro. En caso de usar agua que no sea de red, se debe filtrar utilizando filtros químicos y biológicos. Bueno, todos los procedimientos que nosotros podamos escribir y estandarizar, simplifican los sistemas de operación. Y es mucho más sencillo para que el personal cumpla las indicaciones. Porque si no, empezamos, no porque yo lo hago así, hoy me levanté y lo hago así. Todo lo que esté escrito y estandarizado. O, por ejemplo, puede ocurrir que venga personal nuevo a la central y ya tiene los protocolos escritos. Es difícil porque el trabajo te lleva mucho tiempo, pero bueno, hay que empezar por algo. Los procedimientos escritos también aseguran consistencia en los pasos y constituyen una herramienta para la capacitación continua y la orientación del servicio. El lavado manual se hará utilizando, bueno, lo volvemos a repetir, detergentes enzimáticos formulados para uso médico aprobados por autoridad sanitaria competente, cepillo de cerdas blandas, agua a temperatura entre 40 y 45 grados, esto es para que se activen las enzimas, todo perfectamente compatible con el elemento en el cual se debe sumergir, de modo que se contacten sus superficies internas y externas en forma total con la solución limpiadora. Y no se deben utilizar productos que alteren la superficie del producto médico. El personal debe utilizar, bueno, esto ya es seguridad, ¿no? Para el trabajador.
El personal debe utilizar en todo momento elementos de protección personal. Preparar la solución con detergente enzimático según lo que indica el fabricante, concentración, tiempo y temperatura. Yo por ahí lo que sugiero para no utilizar el clásico chorrito es ya marcamos los recipientes que tenemos para lavado y marcamos litros, 5 litros, 10 litros, lo que dé. Después ya sabemos qué cantidad con una jeringa tenemos que agregar de centímetros cúbicos del detergente y eso nos soluciona, primero que ahorra detergente, porque con el chorrito o la tapita, y eso nosotros está súper demostrado, ahorras, digamos, el mal uso del detergente enzimático, que sabemos que es caro y cuesta conseguir. Sumergimos, bueno, cuidadosamente el túnel instrumental en el depósito de lavado, desemblado y abierto. El instrumental debe ser cepillado bajo el agua para evitar salpicaduras y formación de aerosoles. Nada de estoy lavando, viene una compañera, le hablo y sigo lavando arriba del agua, digamos, en el aire. Eso genera aerosoles y salpicaduras. Por supuesto que si estamos protegidos con barbijos, protector ocular, corremos menos riesgos. Y también la clásica máscara que usábamos para COVID. El instrumental fino y afilado debe lavarse separado del resto, obviamente para evitar que nos pinchemos. Y sobre todo, acá es fundamental el uso del guante adecuado para lavar. Enjuagamos el instrumental con abundante agua potable. Bueno, el enjuague final se debe enjuagar muy bien con suficiente cantidad de agua corriente, que no sea agua que esté contenida en un recipiente, tiene que ser agua que sale de la canilla directamente, y con calidad potable a fin de asegurar la eliminación de los detergentes enzimáticos. El enjuague final vale también, una vez que hacemos el prelavado con el detergente, enjuagamos exactamente de este modo. El secado, bueno, el secado es muy importante, se debe realizar inmediatamente luego del enjuague para evitar una contaminación posterior y además que no se oxide el material. El secado manual se debe hacer utilizando paños de tela muy absorbentes o de fibra de celulosa, limpios y únicamente destinados para este fin, pudiendo también utilizarse aire filtrado. Estos paños, una vez que los utilizamos, nosotros los enviamos al lavadero. Y bueno, los cuidamos mucho porque siempre como la tela para este tipo de secado tiene que ser bastante absorbente. Entonces, em, este, una vez que se utilizó, se debe llevar y bueno, después el servicio de lavadero lo trae limpio, seco y planchado. Se recomienda el secado muy cuidadosamente en el interior de los lúmenes, del desamble de los instrumentos y en todo intersticio que acumule agua. Bueno, tuvimos un corte de internet, así que voy a retomar en la filmina de secado por las dudas que no lo hayan podido ver. Entonces dijimos que es muy importante realizarlo inmediatamente luego del enjuague para evitar la contaminación posterior y el deterioro del material. El secado manual se debe hacer utilizando paños de tela muy absorbentes o de fibra celulosa, limpios, únicamente destilados para este fin, pudiendo también utilizarse el aire filtrado. Lo que decíamos que estos paños, una vez que se utilizan para el secado, deben ir al lavadero para ser lavados, secados, planchados y retornar al servicio. Se recomienda el secado muy cuidadosamente en el interior de los lúmenes, el ensamble de los instrumentos y de todo intersticio que acumule agua.
Recordemos que este instrumental también puede ir a ser esterilizado por óxido de etileno o por cualquier método, el secado es muy importante. Bueno, lubricar el instrumental se debe realizar con un lubricante hidrosoluble, libre de siliconas, formulado con aceite parafínico y permeable al agente esterilizante. Es decir, no podemos poner silicona porque impediría, por ejemplo, que el vapor de agua pueda esterilizar. Sus componentes, lo que hacen los componentes, ¿no? del lubricado, disminuyen la fricción entre las piezas. Están indicados para lubricar y prevenir el deterioro del instrumental quirúrgico. El pH de la formulación es 7 a 8,5, apto para aplicar sobre el instrumental sin dañar su estructura. El coloide de plata, en este caso yo les traje un ejemplo, pero bueno, en este caso tiene coloide de plata que actúa como agente conservante debido a que no se descompone cuando el instrumento se expone a los procesos de esterilización por calor. Puede hacerse de forma directa, no sé si se ve bien, de forma directa, o se puede sumergir el instrumental diluyendo el lubricante con agua. Y bueno, se deja el tiempo estipulado que indicó el fabricante del lubricante y se procede. También hay que realizar una inspección final. Obviamente, no vamos a esterilizar después de haber... En realidad, la inspección final es por si vemos algún detalle, pero tenemos que realizar una inspección inicial, porque si no, nos encontramos con este ejemplo que les doy acá. Este es un frasco de aspiración. Los frascos, obviamente, nosotros no esterilizamos, si nos llega una de las piezas del frasco incompleta, que sería la que les estoy marcando, la que tiene la X, en rojo. El frasco de aspiración, la tapa, como ven ahí, tiene varios elementos. Es lo que se debe controlar, porque si no llega completo, no vamos a ni lavar eso directamente. Lo colocamos en un cesto donde tenemos un cementerio de mangueras, de máscaras, bueno, en fin, de productos que no completan nada. Si el producto no está completo, no, hay que volver al servicio que te lo trajo, a hablar, ya sea con el referente jefe o con el que esté en ese momento y explicar, porque si no, no tiene sentido hacer todo este trabajo que dijimos recién. Entonces, en la inspección final, inspeccionamos la limpieza, que esté bien seco, cómo funcionan los cierres, si hay presencia de roturas, por ejemplo, para el material de vidrio, para la ropa, si hay pelusas, hilachas, y que además correspondan todas las partes. Una vez que finalizamos la tarea, los cepillos deben lavarse y secar, y las escobillas pueden reemplazarse cuando estén dañadas. Acá le presento distintos tipos de cepillos, casi todos conocidos, y por supuesto, eh, el que es automático, que yo no lo conozco, pero sería ideal poder tenerlo alguna vez. También tenemos el material no sumergible, como son los motores eléctricos, los cables de luz fría, los cables eléctricos, las lentes, las ópticas. Hay productos que no podemos sumergir, pero necesitan una limpieza. Entonces se realiza una limpieza a seco, se utiliza un paño o gamuza suave impregnada en una solución del detergente, se frota con suavidad el instrumental, siempre en una sola dirección, del extremo más limpio al más sucio, y a continuación se utiliza otro paño o gamuza húmeda para retirar los restos del detergente. Por último, el material se seca con un paño seco y con la pistola de aire comprimido. Bueno, habíamos dicho que había varios tipos de lavado. El lavado manual, que es el que generalmente nos realizamos en las centrales, tiene sus desventajas, porque no hay una estandarización. Los resultados van a depender de la responsabilidad y de la confiabilidad del operador. El personal está expuesto a riesgos ocupacionales cuando no utiliza los elementos de protección personal. Forma y dimensiones del instrumento o mangueras. Todos sabemos que hay mangueras de aspiración de 3 metros, con lúmenes muy pequeños. Las áreas inaccesibles al escobillado y al contacto con el detergente son otras desventajas.
la escasez del tiempo del personal y la calidad del agua. Bueno, ahora haciendo un pantallazo, vemos que el lavado mecánico puede ser por lavadora termodesinfectadora, por lavadora de ultrasonido y tenemos el reprocesador de endoscopios. Endoscopios también los reprocesamos en forma manual. Acá les doy algunos ejemplos. Bueno, es importante saber que el lavado mecánico, tanto la lavadora mecánica como la ultrasónica, realizan el proceso completo, ¿no? Es lavado, enjuague y secado en el interior de la cámara del equipo o en módulos sucesivos. Es un proceso más seguro, ya que evita cortes y lastimaduras del personal, salpicaduras de agua en el área de lavado y etc. En el caso de utilizar las máquinas lavadoras, mecánica o ultrasónica, se deben seguir estrictamente las indicaciones del fabricante respecto de su instalación y uso. He visto, por ejemplo, en odontología a veces que no se espera que el agua se caliente según la indicación, sino ponemos agua ya a temperatura. Eso no puede pasar. La ventaja de los equipos automáticos, bueno, la normativa de referencia es la ISO 15883. Ellos, lavar en equipos automáticos estandariza y garantiza los procedimientos de limpieza y desinfección en todas sus fases, obteniendo un registro físico, como es un ticket alfanumérico, con parámetros. Facilitan la posibilidad de utilizar un control de carga en el ciclo de lavado. En el manual lavamos. Consiguen la trazabilidad completa de los dispositivos médicos, ya que registran cada una de las etapas del proceso de limpieza. De este modo, se completa el seguimiento hasta la utilización en el paciente. Evitan el riesgo biológico, es decir, la cortopunción, las salpicaduras, los aerosoles, del personal a la exposición y a la manipulación del material contaminado. ¿Qué desventaja tienen? Son muy costosos, son altos los costos. Las termodesinfectadoras suelen tener varias bombas dispensadoras de productos de limpieza, porque no es como nosotros que medimos 8 mililitros, 10 mililitros del detergente enzimático en tantos litros de agua. Se utilizan grandes cantidades. Entonces tienen, para dispensar los productos que se necesitan, son bombas dispensadoras para el detergente, para el neutralizante ácido, para el lubricante. Gracias a ello, la dosificación de los líquidos se estandariza, no gastando ni más ni menos que lo requerido por el fabricante. Bueno, acá les dejo, como siempre les dejamos, la información para que puedan leer y extender lo que hemos hablado. Bueno, muchas gracias.